Le doy la bienvenida ya al doctor Hernán Pérez Luz, que nos acompaña vía Zoom. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Liz. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, algunos temas para abordar en esta entrevista. Comienzo con lo que antecedía y es este anuncio de una justicia abierta, cambios que buscan transparentar el accionar de la función judicial, dándole voz incluso a los ciudadanos de que puedan vincularse con esos procesos. Y sumado incluso al mismo pedido que hiciera el presidente de la República, ¿no?, de limpiar de corrupción la función judicial. ¿Cree usted que estos cambios que se anuncian son el camino para lograr recuperar esa confianza en que ahora se ha perdido en esta función del Estado? Bueno, es uno de los mecanismos. Evidentemente, en la medida en que haya un mayor acercamiento del sistema judicial a las necesidades de la ciudadanía, en efecto, yo creo que eso va a ayudar a colaborar, pero obviamente hay un camino muy largo por recorrer para lograr esos objetivos que lo ha expresado el presidente de la Corte Nacional. Pero mire usted que mientras se avanza en ese camino, como usted decía, que es largo, ayer veíamos estos pronunciamientos que hacen otras autoridades que incluso en su momento han cuestionado el proceder de esa función, como lo que decía la fiscal Diana Salazar en torno a la audiencia que no pudo asistir por motivos de salud ayer, pero hablaba de injerencia, cuestionaba el hecho de que ella de que quisieran torcer la justicia, algo para lo que ella no se iba a prestar. Al mismo tiempo decía que es difícil aplicar justicia cuando los procesados siguen formando parte de los poderes, incluso de funciones importantes en el país. En efecto, el reclamo airado que hace la doctora Salazar es muy grave. Refleja lo difícil que es hacer un cambio en el Ecuador. Usted conoce perfectamente, hay unas presiones, deben haber presiones muy fuertes de un lado o del otro sobre ella, sobre su gente, sobre sus asesores, para que las cosas vayan por un lado y no por el otro. Entonces, yo creo que probablemente la doctora Salazar llegó a un punto de que tuvo que salir a la opinión pública a hacer este tipo de denuncias, ¿no? Efectivamente, la situación de algunos procesados que tienen esta dualidad de ser procesados y de ser también altos funcionarios del Estado, complica mucho la labor de la Fiscalía y de los jueces, sin menoscabar el derecho a la presunción de inocencia, obviamente, de las personas. Lo cierto es que lo hemos visto con el caso del alcalde de Quito, de la prefecta provincial. Es complicado para una fiscal o para un fiscal o para el sistema judicial encauzar a personas que al mismo tiempo que están siendo encausadas ejercen poder, ejercen autoridad, ejercen de alguna manera, porque ese ejercicio del poder de alguna manera puede interferir en las investigaciones que se están llevando a cabo. Pero ¿y cuál debería ser entonces ahí, ahora que se hablan de cambios precisamente para transparentar esa función y poder ser más diligentes? ¿Cuál debería ser ahí entonces, como digo, quizás una reforma, un cambio que permita proceder de la manera adecuada sin que eso vaya a interferir más bien en la aplicación de la justicia en estos casos que llegan a ser emblemáticos en el país? Bueno, ahí podría ser que uno de los cambios es que los delitos contra la administración pública, en ese caso las medidas cautelares sean exclusivamente la prisión preventiva durante un N número de días, diga usted durante 90 días. Entonces el juez no entra en el uso de esta discrecionalidad, como lo hemos visto, de que si estas personas regresan nomás a su casa o regresan a su trabajo y ejercen desde allí su derecho a la defensa, que es obvio, natural. No sé, puede haber otro tipo de reforma, más bien no por el lado procesal, sino más bien por el lado administrativo. Personas que ya han sido encausadas o que están siendo investigadas, automáticamente se suspende su presencia en las oficinas de públicas y pasan a un estatus diferente, de tal manera que no puedan realmente utilizar la autoridad pública, ¿verdad?, de alguna manera para ejercer presión sobre las pruebas, sobre los testigos. Esa creo que es la preocupación fundamental de todas. Ahora, doctor, con usted analizábamos en una entrevista hace algún tiempo atrás lo sucedido también con la remoción del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y aquí usted señalaba, cuestionaba el proceder de algunos de los vocales que dieron paso a esa remoción, vocales del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cree usted que ahora que el actual ministro de Trabajo ha enviado una comunicación diciendo que no hay sustento para esa remoción,
pueda darse algún tipo de revisión dentro de ese Consejo de Participación, hoy dividido, hoy fragmentado, con posturas diferentes en torno a ese tema? Pero si viviésemos en un Estado de Derecho serio, el señor Murillo debería regresar el día de hoy a su oficina. No debería estarse sujeto ahora a la opinión, a la decisión que tome el Consejo de la Judicatura. Eso es básicamente. Yo no entiendo cómo en el Ecuador un miembro del Consejo de la Judicatura, que es un órgano de rango constitucional, ¿verdad? No estamos hablando de una comisaría, con todo respeto a las comisarías. Un miembro de ese rango pueda ser removido de su cargo gracias a una resolución del ministro de Trabajo. Comencemos por ahí. Es decir, en el Ecuador, un miembro del Consejo de la Judicatura puede perder su cargo, puede ser removido, porque a un ministro de Trabajo se le ocurre mandar un informe o un dictamen determinado. Yo creo que veamos las proporciones. Es decir, mañana lo mismo puede sucederle entonces a otro miembro del Consejo de la Judicatura, le puede suceder mañana a un juez, a la ministra fiscal, etcétera. Estamos a la merced de que por una simple resolución administrativa, los miembros del Consejo de la Judicatura, con toda la importancia que tiene y el rango que tiene este órgano, simplemente son removidos. Y lo más grave ahora es que una vez que el Ministerio de Trabajo ha reveído, como es natural, como está dentro de sus competencias, la decisión que en su momento tomó y encuentra que no hay motivación para ello, ahora resulta que la persona removida todavía tiene que pasar un viacrucis a ver si recupera su cargo, su posición. No tiene sentido esto que está sucediendo, a menos que aquí haya realmente un interés político para ir socavando la decisión que tomó el Consejo Transitorio dirigido por el doctor Trujillo, para ir desmenuzando o ir desmontando los nombramientos que se hicieron en aquel entonces, porque ahora vamos a ver que es muy fácil, ¿verdad?, desmontar esos nombramientos, porque no se hace caso a la sentencia de la Corte Constitucional, y bastaría que un ministro por ahí dé un informe de alguna manera o de la otra, y fácilmente estas personas van perdiendo sus cargos y van siendo sustituidos. Esto es muy grave. Pero pudiera darse un revés ahora, incluso cuando la Asamblea Nacional ha citado a comparecer a los consejeros, que estuvieron a favor de esa remoción, porque ya ha llegado a esa instancia incluso esta situación. Ya ese es un aspecto de carácter político. Yo creo que tienen todo el derecho a la Asamblea de llamar, porque a estas personas de este dichoso Consejo Nacional, Consejo de Participación Ciudadano, que tanto daño le está haciendo al país, ¿verdad?, como un órgano realmente innecesario. Y ahí está otra prueba, tenemos otra evidencia, ¿no? Basta que un ministro de Trabajo dé un informe. Vea, yo no estoy aquí, no lo conozco al señor Murillo, no sé, no tengo idea de si es una persona, pues no tengo ninguna referencia realmente. Aquí hay un problema institucional, Liz. Tratemos de centrarnos en la parte institucional. Aquí hemos llegado al punto, repito, de esta cuestión, de que un informe de un ministro de Trabajo resulta que es suficiente para que una persona, después de 2 años o de 1 año, creo que este señor llevaba en su cargo, se acuerden de que hubo un problema hace no sé cuánto tiempo atrás, y que él debería entonces salir de ese su cargo. Entonces, con ese criterio, vea un poco las proporciones, ¿no? Con ese criterio, muchas personas o muchos funcionarios públicos que están en estos cargos van a estar ahora dudando realmente hasta qué momento van a estar ellos en esa función pública. Y esta es una manera muy hábil, ¿verdad?, de ir abriendo agujeros, abriendo boquetes, abriendo pequeños fisuras, ¿verdad?, para ir introduciendo y tratando de volver otra vez a esta malvada costumbre ecuatoriana de que partidos políticos, mafias políticas, ¿verdad?, ahora inclusive se suma el tema de las drogas, tengan una mayor y más fácil acceso al sistema judicial ecuatoriano. Yo creo que es muy grave lo que está sucediendo. El Consejo de Participación Ciudadana, que es uno de los órganos que más daño le ha hecho a la democracia en los últimos años, debe dar una explicación de cómo es posible que simplemente basta un acto administrativo de un ministro para que una persona pierda su cargo.
Y ahora resulta que el ministerio cae en cuenta de que ha cometido un error, que es natural, puede haberse cometido un error, y ahora resulta que este señor no recupera su cargo. Él debió haber seguido, creo yo, haberse presentado al Consejo de la Judicatura inmediatamente, ¿no? Las cosas se tienen que volver al estado en que estaban antes. Bueno, veremos qué pasa en ese sentido, y ahora también hay mucha expectativa en lo que puede pasar tras las audiencias que se desarrollan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso El Universo. La Corte Interamericana conoció de este caso, doctor, una vez que se efectuó la sentencia ejecutoriada a los directivos de dicho diario. ¿Cómo se proyectan las cosas en torno a este tema, doctor? Bien, ayer tuvimos el primer día de audiencias. Hoy continuamos con el día número 2 y el último día de las audiencias. Este es el camino trazado por el sistema interamericano, ¿verdad? Nosotros se presentó en su momento medidas cautelares, se presentaron luego acompañamos una demanda contra la República del Ecuador por violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana aceptó el caso y ahora estamos en la Corte Interamericana. Ha sido una experiencia importante. Se ha quedado a la luz de la Corte, ¿verdad? Lo que significó el caso del Universo, un caso emblemático en el Ecuador como uno de los casos de mayor corrupción judicial que hemos tenido en el país, ¿verdad? Una interferencia de la Corte. La Corte tiene claro aquí una sentencia dictada por el juez Paredes, que fue redactada por los abogados del presidente de la República de aquel entonces. Ya ha sido ventilado el asunto, la propia Comisión Interamericana lo da ya por probada, esta interferencia de los poderes políticos en un caso judicial en la cual se violaron todos los derechos de las personas acusadas, ¿verdad? Es hasta cierto punto una pena, una lástima exponer al mundo, porque esta es una audiencia que son escuchadas prácticamente en buena parte de América Latina e inclusive de Europa, porque son audiencias importantes, tocan un tema de libertad de expresión sobre el cual hay mucha expectativa sobre este tema. Doctor, y hoy concluye el proceso de esta audiencia telemática, y de ahí, ¿cuándo habrá ya un pronunciamiento de la Corte? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? Vea, la Corte probablemente, esperemos que no tome mucho tiempo, probablemente para el mes de agosto, septiembre, podría estar ya dictando su resolución. Son sentencias bastante complicadas, es un expediente abultado, pues no tenemos en la Corte al juez Paredes, que puede dictar sentencias en materia de pocas horas, a pesar de ser por un expediente en aquella época de 5.000 páginas. Pero en fin, vea, yo creo que hay que esperar un par de meses, yo creo, para tener una decisión de la Corte. Y el país estará atento a cuál será la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que la Comisión Interamericana en su momento consideró que había una violación al derecho de libertad de expresión dentro de este caso. Quiero agradecerle, doctor, que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Gracias, muchas gracias por la invitación.